Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Nuestro culto sigue creciendo, así que no dejen de dar su like y suscribirse para expandirnos más y que nos lleguen más historias. Y bueno, hoy no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. La cabra. Historia enviada por Nadia. Mi nombre es Nadia. Tengo 36 años de edad y lo que describiré a continuación es una experiencia que viví junto a mis compañeros de universidad hace más de 10 años, pero que hasta el día de hoy lo recuerdo y me sigue provocando el mismo terror. Sin duda es el evento que más ha marcado mi vida y por mucho el episodio más aterrador. El arrepentimiento se convirtió en una losa difícil de cargar y las pesadillas son recurrentes en mi vida. Si me preguntan si llevo una vida normal, con total seguridad, diría que no. Era el verano del año 2007. Recién terminábamos los finales de la universidad y como ya era tradición en nuestro grupo de amigos, elegíamos un lugar interesante de manera aleatoria para ir a pasar algunos días acampando. Estábamos muy emocionados porque, por segunda vez desde que inició la tradición, no faltaría nadie del grupo, y nadie había dejado pendientes. Quizá porque estábamos cursando el penúltimo curso. Éramos 9 personas las que asistiríamos, y en especial me emocionaba la asistencia de Alonso. Me gustaba desde hace mucho tiempo, y pensé que sería una buena oportunidad para avanzar, ya que él también venía mostrando cada vez más interés. Pero era un muchacho bastante dedicado a la escuela, y en ocasiones eso lo detenía. O al menos eso sentía yo. Julio, quien era el que tenía más experiencia en excursiones y campamentos, era el que nos recomendaba los mejores lugares, y nunca nos fallaba. Siempre sabía de lugares nuevos, tranquilos y lejos de todo, con increíbles vistas, pero seguros por el tema de animales peligrosos, cazadores y esas cosas. En esta ocasión no fue diferente. Le dejamos a él la elección del sitio. Nos comentó que le habían recomendado hace tiempo un lugar que estaba a 2 horas en carretera y algunos 45 minutos de terracería. Que llevaba tiempo queriendo ir, pero no había encontrado a alguien que se le uniera, y pensó que esta sería la oportunidad para conocerlo. Nos compartió la ubicación para poder enterar a nuestros familiares. Realmente no entramos mucho en el tema porque de igual manera no conocíamos aún. Solo eran números estableciendo coordenadas. ¿Qué más daba? Pronto llegó el día y partimos muy temprano. Nos acomodamos en 2 camionetas con remolques, ya que decidimos llevar cuatrimotos. Iríamos siguiendo a Julio, quien conocía mejor la ubicación. Era un día hermoso, lleno de sol de verano. Yo iba emocionada platicando con Alonso en la segunda camioneta, conducida por Sergio. Pasadas las 2 horas y media aproximadamente nos detuvimos. Al bajar todos, nos comentó Julio que no descargáramos nada, que faltaba aún media hora aproximadamente de terracería, pero que ahí había una vista interesante que le gustaría capturar. Además de que probablemente faltaba poco para perder totalmente la señal de los móviles y que consideraba buena idea aprovechar que aún teníamos un poco para avisar a nuestros familiares. Todo se veía en orden. De hecho, todo se veía en extremo orden. Esto lo asimilé hasta tiempo después. Del hermoso sol que nos despidió al salir ya no quedaba rastro. Estaba muy gris el ambiente, pero sin haber rastros de nubes, como si se tratase de otra estación del año u otra hora del día. Era increíble el silencio y la tranquilidad que se sentía, lo cual en ese momento fue increíble y relajante. No había rastro de ningún animal, mucho menos alguna persona. Estuvimos alrededor de 20 minutos en ese lugar. Platicamos un poco, aprovechamos para tomar algunas frituras de las cajuelas,
Tomamos algunas fotos, ya que como nos encontrábamos en altura, se formaba un acantilado que regalaba una vista impresionante. Y por fin decidimos avanzar a donde acamparíamos. Esos 30 minutos que faltaban se me hicieron los más largos de todo el recorrido. Se sintieron como si fueran 3 horas o hasta más. Asumí que al ir por terracería y en subida, agregando la impaciencia por llegar, habían provocado en mí esa sensación. Además de que iba muy cómoda con Alonso y los demás y no le di mucha importancia. Los paisajes llegaban a ser muy bonitos, aunque no se captaba la presencia de ningún ser vivo, ni siquiera de aves o insectos molestos. Era una tranquilidad tan absoluta que se sentía antinatural y llegaba a abrumar un poco. Pero no lo percibíamos del todo por la convivencia que teníamos entre nosotros mismos. Por fin llegamos a donde nos instalaríamos. Siempre acostumbrábamos a que lo primero que hacíamos era descargar todo y armar las tiendas de campaña. Pero esta vez todos moríamos de hambre. Empezamos a atacar lo que tuviéramos a la mano, para después pasar a armar las tiendas y la hamaca que Julio siempre acostumbraba a montar. Era un lugar tranquilo y hermoso. Era una pequeña zona con terreno plano, rodeada por algunos altiplanos y una zona boscosa. Teníamos un lago muy pequeño, pero había lago y eso era genial. Estaba en total silencio y era increíble el eco que se generaba. Incluso el sonido del agua cuando alguien se sumergía, parecíamos estar en otra dimensión. Pasamos un par de días increíbles. Juegos, carnes, cuatrimotos, lago, fogatas, música, baile y noches espectaculares en el cielo, totalmente estrellado y en calma. Con Alonso todo iba increíble. El hecho de tener libre la escuela al parecer le había venido muy bien y conocí un lado de él que me sorprendió. Era una persona con muchas metas y ambiciones y un gran sentido de humildad. Una persona muy centrada y determinada. Eso hizo que me interesara aún más en él. Al parecer ambos teníamos metas muy ambiciosas. La segunda noche dormimos juntos viendo las estrellas. No podía estar mejor. Acababa de vivir el día más feliz o uno de los días más felices de mi vida. Jamás me imaginé el giro tan oscuro que nos esperaba. Al tercer día salimos muy temprano, Julio, Alonso, Verónica, Pamela y yo en la camioneta, con la intención de buscar capturar algunas fotos increíbles, ya que nos había platicado Julio sobre una caída de agua muy bella más arriba que le habían recomendado. Pero no nos instalamos allá porque también le recomendaron no hacerlo. Era más frío por las noches. Nadie más quiso venir con nosotros. La verdad, a Julio casi le rogamos porque era él quien mejor nos podría ubicar y creo que solo terminó aceptando porque estaba interesado en Pamela. Alonso para ese entonces ya no tenía mucha opción. No nos equivocamos. Encontramos un lugar mágico y conseguimos tomas muy buenas. Todo era increíble. Decidimos regresar para empezar a preparar el almuerzo. Era muy extraño cómo parecía que solo nosotros éramos los que emitíamos algún ruido en aquel lugar. Definitivamente estábamos maravillados y ya habíamos hablado de que aquel sería nuestro lugar secreto para seguir visitando cada año. Camino de regreso, todo cambió. Sucede que estuvimos batallando para dar. Parecía como si el camino hubiera desaparecido y estuvimos dando vueltas por 1 hora en la misma área. Noté cómo Julio empezaba a ponerse nervioso. En un principio no nos habíamos alejado tanto del campamento y la gasolina ya se empezaba a ver consumida sin tener algún avance o señal de acercamiento. No teníamos señal, pero no era un camino tan difícil de recordar el de regreso. Nos parecía increíble cómo no lográbamos dar. Era risible en un principio, nos sentíamos bobos, pero se fue convirtiendo en algo preocupante. De pronto vimos una brecha que no habíamos notado antes y en medio de nuestra desesperación, por sentir que dábamos vueltas,
la tomamos sin dudar. Al principio sentimos que se nos hacía familiar y que habíamos encontrado el camino de regreso al campamento. Se notaba una sensación de alivio en nuestras bromas un tanto nerviosas. De pronto pasamos por algunas formaciones grandes de piedra que llamaron mucho nuestra atención. Tenía unas marcas dibujadas por personas. Hasta en ese momento no habíamos tenido rastro de que otras personas habían estado ahí. Era obvio que no éramos los primeros, pero de haber visto antes aquellas figuras lo recordaríamos. El camino se empezó a estrechar y regresar de reversa no era una opción. Teníamos que encontrar el espacio para dar vuelta al vehículo y regresar, mientras seguíamos viendo esos extraños dibujos cada vez más seguido. Después de unos minutos el camino se volvió a abrir y pensamos que era el momento de poder dar la vuelta. Pero en la lejanía alcanzamos a ver una figura que no distinguíamos muy bien por la hierba y el sol. Parecía una persona recargada en un árbol. Nos extrañó encontrar a alguien ahí, pero nos dio algo de alivio pensar que nos podía ayudar a ubicarnos. Cuando nos acercamos, nuestros ojos no daban crédito a lo que estábamos viendo. Una sensación de escalofrío y asombro nos recorrió el cuerpo. Pamela y Verónica no tardaron en lanzar un hórrido alarido de espanto que aturdió impresionantemente por el silencio del lugar. Yo estaba petrificada. Alonso estaba gritando que qué era eso, y Julio, sin poder decir nada, solo avanzó cuanto el camino se lo permitió. Pero alcancé a notar por el espejo sus ojos. Era una cabra. Era un macho cabrío de pie, con una postura muy humana, recargada con su pata frontal como si fuera un brazo humano en un tronco, observándonos fijamente. Su mirada era tan humana, pero tan de otro planeta. Provocaba miedo la naturalidad con que nos veía y nos retaba a la vez. Cuando logramos dar la vuelta, quedé ahora yo del lado cercano a ella y comenzó a lanzar una risa escalofriante. Era como si una persona con problemas mentales graves y cuerdas vocales de cabra lanzaran una horripilante risa sin intención de cesar. Los ojos de todos estaban inundados de terror, pero también de profunda tristeza, como si les acabaran de dar la peor noticia de sus vidas, como si les hubieran arrebatado el alma. Sus muecas cambiaron, sus rostros perdieron el color. Había sido una escena surreal que nos había traumatizado, pero había más que eso. No lo habíamos imaginado. 5 personas que no buscábamos algo parecido lo presenciamos. Cuando los gritos de mis amigas cesaron y Alonso se tranquilizó un poco, nadie dijo más una sola palabra. Al retornar por la misma brecha que nos condujo hasta el mismo infierno, casualmente dimos justo enfrente con el camino hacia el campamento. Yo estaba temblando de miedo, pero era extraño cómo los demás no lo hacían. Se notaban idos y distantes, muy serios, pero no dijeron una sola palabra de lo que vimos con los demás. Hasta parecían puestos de acuerdo para no volver a tocar el tema. Obviamente esto reprimió mis intenciones de si quería mencionarlo. Yo quería irme inmediatamente a casa. Ese día fue terrible. Tuve pesadillas que eran tan reales que no supe si realmente lo fueron. Veía a la cabra llegar hasta nuestro campamento y subir a la hamaca de Julio y mecerse mientras nos veía y reía, esa risa demoníaca que no generaba eco alguno. Al día siguiente estuve un poco más tranquila. Pamela, Verónica, Julio y Alonso seguían distantes, serios, fríos. Tal vez el resto no lo notaba tanto porque yo me la pasé más pegada con Alonso, Julio y con Pamela, pero era evidente su desconcierto. Ya no fue lo mismo definitivamente. Me sentía incómoda, triste, con miedo, fuera de lugar,
Se respiraba un ambiente triste y muy pesado. Partimos hacia nuestras casas y seguimos o tratamos de seguir con nuestras vidas. Pero lo lamentable apenas venía. A menos de un mes de la excursión y a punto de volver a clases, Julio desapareció. Al parecer, salió a una excursión y no dejó dicho a dónde o con quién, pero jamás se volvió a saber nada de él. Se buscó y se agotaron los recursos. Todo fue inútil. 2 meses después de la desaparición de Julio, encontraron a Verónica sin vida en su cuarto con una nota de suicidio, o al menos así lo dedujeron, debido a que se dice que no era entendible todo lo que redactaba en ella. Alonso abandonó sus estudios, abandonó toda actividad que tenía. No tomaba el teléfono, no atendía las visitas, era casi imposible verlo y cuando se le veía era siempre con la mirada baja, sin decir palabra alguna. Pamela continuó en la universidad. Lo único que supe es que había terminado bien sus estudios y se encontraba trabajando. Pero no supe nada más, ya que yo elegí cambiar de ciudad. Aún la veo de vez en cuando en mis sueños, meciéndose y riendo, apuntándonos a todos. La cabra nos condenó. Esa cabra era el mismo demonio. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? No hay nada más perturbador que ver a un animal haciendo cosas que se supone que no deberían. Esto pensando que en realidad sea un animal. Cuéntenme en los comentarios si ustedes han vivido o escuchado de alguna experiencia así. Recuerden dejar su like antes de irnos si les ha gustado la historia y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.